Está silenciado, Guille. Hola, hola. Yo me preguntaba a ver si me podía desmutear solo, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes. Hola, compañeras, compañeros, compañeres. Aquí a los que están desde la SUBSE, a Lucía, Yami, y acá que están conmigo, Juan Pablo Jauri y Esteban Soler. Yo soy Guillermo Clarke, soy el director del Archivo Provincial de la Memoria. Me han contado cómo han sido las clases anteriores, creo que ha habido 6 encuentros previos. Lo que todos me dijeron es que era muy interesante trabajar con ustedes, que se podía llegar a rápidamente y en este formato algunas conclusiones piolas, pero que a veces la dificultad de que no todos tuvieran la cámara prendida y no saber a cuántos les estábamos hablando y por ahí esto de vernos cara a cara, eso dificultaba un poco las cosas. Así que a todos aquellos que puedan encender su celu y poder conocernos, poder ver a quién le estamos hablando, eso nos va a acercar bastante. ¿Se escucha bien? Porque te veía Lu con cara de... ¿no? Se escucha bien, está habiendo un problema con la cámara que estás como a la mitad, pero escuchar se escucha bien igual, ¿eh? Ahí me puse... Ahí está, genial. Lo intenté con eso. Veía una cara como que algo andaba mal. Así que digo, bueno, ya tenemos estas dificultades que nos desacostumbramos rápidamente al Zoom, por suerte, pero estas dificultades de que habla uno, no hablan los demás, pongámosle todo lo que podamos la imagen. Y bueno, ustedes ya sabrán, porque ya tuvieron 7 o 6 encuentros previos, así que todo lo que puedan colaborar en decirnos, bueno, cómo hacer, si quieren interrumpir, si quieren hablar por el chat, al costado lo estamos viendo. No sé, Lu, si tenemos que esperar para admitir a más gente o podemos arrancar. Eso creo. Ya damos comienzo a la clase, Guille. Cuando vos quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos somos hasta ahora? 31. 30, 31 más o menos, Guille. 31. Bueno, a ver, nosotros en esta dirección, como bien decían las compañeras, que es una dirección nueva dentro de la Subsecretaría de Cultura, lo que estamos construyendo aquí es el archivo provincial, archivo de la provincia de Buenos Aires, de la memoria. Lo interesante de esto es que es como les acabo de decir, una construcción en todo sentido, en el sentido literal, porque estamos haciendo un edificio. Ahora ya les vamos a contar en qué lugar estamos haciendo ese edificio. En el sentido de lo que es la construcción de una identidad, de cómo tiene que ser este archivo de la memoria, y en el sentido de construirlo también con lo que lleva adentro, es decir, qué documentos, qué tipo de papeles, qué tipo de información es la que vamos a seleccionar o vamos a ir a buscar o vamos a relevar para que forme parte de este archivo de la memoria. No es pavada, no es sencillo, porque es de alguna manera tomar decisiones sobre aquello que queremos guardar para el futuro. Y cuando decidimos guardar algo para el futuro, estamos decidiendo no guardar otra cosa para el futuro, ¿no? Porque el espacio siempre es limitado, incluso el espacio de la nube virtual es limitado y es caro. Entonces, digamos, hay como en todas las decisiones, hay mucho de decisión política, hay mucho de subjetividad, pero también hay mucho de debate entre profesionales, de debate entre compañeros y compañeras, respecto a qué queremos conservar para el futuro y para qué. No sé si, Juan, querés tirar la primera placa. Si me comparten para poder compartir. A ver si pueden tirarle a Juan Pablo para compartir la primera placa. Les pido a todos que también ayuden, porque cuando uno dice la palabra archivo ya da como un sueño, ¿no? Porque como un plomo. Decís archivo y ya como se te cerraron los ojos. Y no, vamos a tratar de pensar en un archivo como algo más vivo, como algo más vibrante, como algo donde está lleno de tensiones, ¿no? De tensiones,
como un lugar de disputa política, ¿no? Ahí se está compartiendo. Como un lugar de disputa política, porque si bien es un ente estatal y hoy nosotros formamos parte de una gestión que tiene una unidad de concepción respecto a qué es lo que debe ser, toda la sociedad participa en este debate, los organismos de derechos humanos, los militantes, los medios de comunicación, todos participan de cómo esto debería ser. Por lo tanto, también es un territorio de disputa política de qué es lo que allí tiene que estar, dónde tiene que estar, cómo acceder, cómo jerarquizar esos materiales. Y en todo momento, cuando nosotros pensamos en cómo tener esta conversación con ustedes, pensamos en qué les pasaría a ustedes si quisieran en cada una de sus comunidades, que sé que son muchas comunidades, muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, por ahí podemos ir diciendo cuáles o tomando ejemplos, ¿qué desafíos tendrían cada uno de ustedes a la hora de pensar un archivo de la memoria de Junín, un archivo de la memoria de, estoy pensando en lugares donde seguramente no lo haya, de Chascomús, un archivo de la memoria de Mar del Plata, un archivo de la memoria de Saliqueló? Es decir, ¿con qué se encontrarían? ¿Qué es lo importante ahí? ¿Es tener el edificio? ¿Es tener los materiales? ¿Es tener la idea clara? Bueno, acá en esta primera placa que comparte Juan Pablo, es la más plomo de todas, ¿no? En cuanto a que tiene datos como fechas y decretos, pero digamos es un poco la misión con la cual el gobierno en el año 2020 pensó que esta provincia de Buenos Aires, que es una provincia asolada y récord en todas las cifras que tienen que ver con el terrorismo de Estado, es una provincia llena de marcas de memoria por todos lados, tiene más de 250 centros clandestinos a lo largo y a lo ancho de su territorio encontrados hasta ahora. Han aparecido cuerpos en las costas del Partido de la Costa, de las playas bonaerenses y del Río de la Plata, arrojados en los vuelos de la muerte. Tiene ciudades como La Plata, como el corredor de Campana Zárate, Bahía Blanca, Mar del Plata, que están entre las ciudades con más desaparecidos del país. Digo, esta provincia de Buenos Aires no tenía un archivo del Estado bonaerense que contuviera esta parte de la historia de la Argentina, que todavía no la podemos meter en esa bolsa de la historia, porque todavía está de algún modo viva. Y está de algún modo viva porque están vivos muchos de los genocidas y aún están los juicios en curso, y está viva porque las víctimas también, y sus hijas, y sus madres y padres, también aún están vivos, están vivas las reparaciones. Es decir, por eso está en el campo de la memoria y por eso esto la diferencia de lo que sería un archivo histórico. Ahí hemos subrayado en esta primera placa algunas cuestiones muy técnicas y teóricas de lo que busca tener un archivo de la memoria. Sistematizar la información que nos permita reconstruir los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, cumplir con el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a acceder a la información. De nada sirve un archivo de la memoria si no puede ser accesible para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. De nada sirve que sea para investigadores, para un núcleo elitista, para una ciudad de La Plata capital y que el resto de los bonaerenses y las bonaerenses no puedan acceder a esa información. Para que esa información se pueda sistematizar, hay que hacer un trabajo de relevamiento, que es ir a buscar esa documentación, de catalogación, poder catalogar, discernir, describir, ¿no? Generar catálogos que nos permitan ingresar desde palabras claves, desde temáticas que estamos buscando, poder entrecruzar. La digitalización, que permite además de alguna manera conservar esos soportes materiales que en general son papeles, son fotos, son películas, pasarlos a un formato digital y de esta manera sí hacerlo accesible a través de medios digitales a la totalidad de la población. Bueno, cuidarlos y preservarlos, que es preservarlos del uso, preservarlos de todo lo que nos pasa habitualmente en cualquier institución, desde la inundación hasta el incendio, hasta los agentes
de deterioro que normalmente conviven con nosotros, que pueden ser climáticos, que pueden ser hongos, que pueden ser también insectos, digo, todo lo que tenga que ver con lo que puede agredir, tenemos ese deber también de custodia. Y por último, ahí en ese punto 4 pusimos asistir técnicamente en la implementación de la ley del registro único de la verdad. Dentro de un poco les vamos a preguntar qué es esta ley del registro único de la verdad, pero antes se lo vamos a explicar. ¿Tenemos una placa que la sigue, no? Sí. La ley del registro único de la verdad es una ley que tiene sus años, sus casi 20 años, y que en la provincia de Buenos Aires se crea este registro único antes de pensar en un archivo, y se llamó de la verdad. ¿Saben por qué se llamó de la verdad? Porque en el año que esta ley se aprobó, que es allá a fines de los 90, principios del 2000, todavía los genocidas, todavía quienes habían perpetrado las peores violaciones a los derechos humanos, podían estar tranquilos porque estaban impunes. Estaban impunes. Este registro único entonces buscaba y nos aseguraba el derecho que teníamos los ciudadanos y ciudadanas de conocer lo que había ocurrido. Pero era solo eso, solo conocer lo que había ocurrido y acceder a la verdad. No se podía dar el paso posterior que es, en base a esa verdad, hacer justicia. Hasta que en 2003 fueron derogadas las leyes de obediencia debida y punto final, y se cayó ese muro que impedía juzgar a quienes eran los responsables de los crímenes. A partir de allí, este registro único de la verdad, como los juicios de la verdad que también se habían hecho en los 90, cobraron otra importancia porque a partir de esta documentación encontrada podía servir como prueba judicial de verdad, como prueba judicial no que únicamente socialmente te condena, sino que te condena como a cualquier delincuente y te manda a cumplir una pena, que es lo que afortunadamente a partir del 2003 es una de las funciones de estos registros únicos y de lugares como el Archivo de la Memoria. El Archivo Provincial de la Memoria es la autoridad de aplicación de este registro único de la verdad, que puede ir a un municipio, puede ir a un ministerio, puede ir a una escuela, puede ir a un hospital y decir, estos papeles son útiles para la sociedad, toda la sociedad tiene derecho a conocerlos, y además son útiles para los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo, y además pueden ser útiles para las reparaciones que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos tienen el derecho de ser reparadas de algún modo. Entonces, como autoridad de aplicación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través del Archivo de la Memoria, puede llevarse esta documentación o digitalizarla o ordenar que no se destruya, ¿no? Hay una autoridad sobre la documentación que se produjo entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Podemos pasar a la siguiente y podemos pasar a Juan Pablo. Yo no sé cómo hacer para compartir. Sí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Silenciate vos, Guille, un segundito. A ver ahora, ¿se me escucha bien? Ahora voy a volver a compartir pantalla. Ahí activé. ¿Alguna pregunta por el chat? Para que quiero volver a compartir. Quedan 10 minutitos de este primer bloque, ¿eh? Entre 10 y 12 minutos. Ahí se volvió a compartir. Ahí está. Yo no me estoy escuchando. A ver ahora. Bien. ¿Qué podemos mostrar? Vamos primero a lo primero, diríamos. Después de lo que tiene que ver con el registro único, la verdad, yo no me veo, no me escucho, así que cualquier cosita, interrúmpanme, no hay ningún inconveniente. Lo que teníamos intenciones de comentarles y de compartirles es básicamente qué es lo que se realiza en el Archivo Provincial de la Memoria. Nosotros lo sintetizamos en el APM, así que nos van a escuchar hablar mucho del APM. Básicamente son esta listado que encolumnamos acá a la izquierda de la placa,
Esos son los procedimientos que llevamos adelante para el relevamiento y la investigación en relación a la documentación que va a ingresar. Una vez que ingresa, hacemos lo que se llama estabilización del material, que tiene que ver con todo lo que es la limpieza, el cuidado y la puesta, digamos, en valor del material. Muchas veces entra los documentos, como nosotros los conocemos, en papel, pero muchas otras entran en soportes como fotografía, como videos, como CDs. Así que es muy variado el material que utilizamos. Después lo que apuntamos es a identificar quién es el productor de esa documentación. Muchas veces son instituciones o son fondos privados que nosotros tenemos que de alguna manera reconstruir su historia, y eso, como dijimos, lleva un trabajo de investigación bastante arduo y muchas veces en colaboración, bueno, con familiares y organismos de derechos humanos que siempre están tan vinculados. Clasificamos y ordenamos el material de acuerdo a lo que son las normas archivísticas y elaboramos, como había comentado Guillermo al principio, herramientas que nos ayudan a la descripción y al mismo tiempo al acceso de esa información. Siempre teniendo en cuenta que el fin último de todo esto es la puesta en acceso de la información que estas documentaciones guardan. La digitalización y la guarda definitiva del material también se inscribe en estos procesos, tiene que ver con la preservación de todo esto, pero no sería nada si no apuntamos a lo que es la divulgación y la difusión de ese material. Este punto es muy importante porque tiene que ver con el fin último del archivo, que no es solamente un espacio de guardia y de contención, sino de sacar los documentos fuera de los muros. Características de los archivos de la memoria que después, más adelante, por ahí van a comentar. ¿Qué podemos encontrar actualmente en el APM? Bueno, tenemos un acervo bastante variado de documentación que, como comentamos, van desde material que proviene de instituciones, tanto del Estado como, bueno, en sus órdenes nacionales, municipales y provinciales. También ingresan archivos que tienen que ver con familiares, con archivos personales, publicaciones como diarios y revistas, y causas judiciales y expedientes que son, bueno, o bien han sido producidos en la época, o sea, en este arco temporal que nosotros tenemos el ojo tan puesto, o bien posterior. Todo eso lo que busca el archivo es compilarlo, es poder ponerlo a disposición, digitalizarlo, preservarlo y eventualmente difundir el contenido que tiene. Algunas de las imágenes que pueden ver tienen que ver con con órdenes del día, como dicen ahí arriba, que es material de una comisaría de Castelar en este caso, o bien libros que pertenecen a los hospitales provinciales, que se está haciendo un trabajo muy interesante también al respecto, o bien fondos personales, como es el caso de Noemí Ogando, que ingresó muy recientemente, que contiene inclusive material de divulgación de lo que es Madres de Plaza de Mayo. Por último, por lo menos lo que respecta a mi intervención, el archivo se encuentra hoy por hoy ubicado en la ciudad de La Plata. Estamos en la calle 56, entre 14 y 15, es de donde estamos en este momento comunicándonos, pero al mismo tiempo se está edificando, se está levantando una sede que lo que se pretende es que, bueno, tenga todas las condiciones necesarias para la puesta en funcionamiento del archivo ahí mismo. Son 6 plantas, las cuales están distribuidas de manera tal que los trabajos que enumeramos antes, de identificación, de tratamiento documental, de digitalización y de guarda, tengan su correspondencia física, lo cual es muy importante al momento de trabajar con este material, que cada espacio tenga su lugar de producción y su desarrollo. Las placas contienen algunas reflexiones y algunos autores que por ahí les va a servir como recursero una vez que después les compartamos el PowerPoint, para que, bueno, puedan trabajar de manera posterior a esta charla. Cabe destacar que el espacio donde se va a instalar el archivo
es lo que fue el ex destacamento 101 de inteligencia del ejército argentino. Está ubicado también en la ciudad de La Plata, en un lugar céntrico, de hecho a pocas cuadras de donde estamos, y se trata de un lugar simbólico, un centro neurálgico para lo que fue la inteligencia en la última dictadura. Tuvo una injerencia directa sobre un amplio territorio bonaerense y bueno, no es un dato menor que hoy por hoy podamos edificar en ese espacio lo que va a ser el archivo para todos los y las bonaerenses. Lo dejo a Guillermo ahora, le voy a pasar el micrófono y vamos a discutir o vamos a reflexionar un poco acerca de la memoria. Acá es donde empiezan a aparecer esas particularidades que nos distinguen de otros archivos. Así que un segundito y ya le damos la palabra. Guille, fíjate que no se te escucha mucho, fíjate el volumen, ahí está silenciado. A ver si te silencias. A ver si lo pueden activar. Ahí se fue. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, bueno, hasta acá, ustedes díganme, Lu, si pueden intervenir, los y las compañeras que están siguiendo el Zoom de este encuentro. Quedan 5 minutos, Guille. 5 minutos, entonces dejamos para el segundo bloque las preguntas que tengan y las opiniones. Bien. En estos 5 minutos, yo quiero que por ahí nos detengamos. Nosotros venimos hablando del Archivo Provincial de la Memoria. Tiene 3 conceptos. El archivo, que es un archivo que no es un archivo, que es provincial, que es para toda la provincia de Buenos Aires, para todo el territorio, se ocupa de todos los poderes, y de la memoria. Me gustaría que reflexionemos un poquito sobre este concepto de memoria, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? De memorias, como lo pusimos acá en plural. ¿Con qué tiene que ver la memoria? Voy tirando las preguntas y en el segundo bloque o en el tercero recogeremos las respuestas, ¿no? Es decir, la primera frase que está ahí pertenece a Maurice Holbach, que él dice que no se puede, que la memoria solo se produce de forma colectiva, comunitaria, que esta memoria nunca es individual. Que él pone ejemplos que si alguien queda solo en una isla y lo que va viviendo solo, si no lo escribe en algún lado, lo va olvidando porque no lo conversa, no lo confronta, no se ve en ningún espejo con nadie. Entonces lo que recordamos, que no quiere decir que lo que recordamos sea exactamente lo que sucedió. Lo que sucedió, sucedió y volver a recrearlo siempre es una recreación desde el presente, ¿no? Incluso nuestros propios recuerdos de la infancia, de la adolescencia, a veces en cada momento de nuestras vidas los podemos recordar con perspectivas diferentes. Pero lo que dice Holbach es esta memoria es colectiva. Esta memoria se construye en comunidad. Lo que vamos recordando, lo que decidimos olvidar. Y luego Todorov, en la segunda de estas, dice, la memoria es selectiva. No recordamos todo. Nunca recordamos todo. Recordamos esos hechos que salen de lo común, que salen de lo ordinario, que salen de lo de todos los días. Así como no recordamos si ayer revolvimos 3 veces la taza de café o media vez, o si estaba más tibio o caliente el café de la tarde. Digo, hay cantidad de recuerdos que por intrascendentes quedan y mueren allí en el pasado. Y hay otros que tenemos que hacer una operación de selección para traerlos al presente. Bueno, ¿cómo se hace esa selección? ¿Quién hace esa selección? Y acá un poco la respuesta está en esta primera idea de Holbach, que esta selección debe ser colectiva, debe ser social. Elizabeth Schelling, en la tercera definición, todas se las dejamos para que las lean ustedes. Ella dice que también hay un compromiso afectivo ahí, ¿no? Con el recuerdo. Hay algo de lo emocional, hay algo que nos conecta. Yo sé que me estoy viendo en una pantalla partida, pero no importa, que no nos distraiga. Digo, hay algo que nos conecta con ese pasado y que nos permite darle sentido a esos hechos. Nosotros nos vamos anudando a una serie de hechos
hasta el presente y esos hechos del pasado cobran sentido. No sé si estamos sobre los 5 minutos. ¿Cuánto tenemos? 2 minutos. 2 minutos más. Entonces, pensemos, cuando estamos hablando de un archivo de memoria, nos lleva a pensar en este campo. No estamos diciendo un archivo histórico, ¿no? Estamos diciendo un archivo de memoria. Y también estamos diciendo un archivo de memoria porque tiene otras funciones. El archivo histórico solo nos sirve para ir allí a ver qué ocurrió en el pasado. En cambio, este archivo nos sirve para intervenir muy directamente en el presente, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos hoy, puede haber un documento que acá pruebe la culpabilidad de alguien perteneciente a las fuerzas represivas que tal vez fue condecorado por sus superiores porque cómo trabajó en un operativo en una pensión de la ciudad de La Plata, y esa condecoración nos sirve hoy en otro contexto y en el del archivo, junto a otros documentos, para ver la responsabilidad de ese agente y de esa fuerza policial en ese operativo. También, como decíamos hoy, sirve para otro tipo de reparaciones en el presente, y también sirve porque ese pasado reciente está en disputa. Por eso vamos a hablar del negacionismo. Ese pasado reciente, todavía quienes lo perpetraron y quienes se beneficiaron con la dictadura militar argentina, que fue una dictadura cívico-militar con objetivos claramente económicos, sus beneficiarios hoy están tan poderosos o tal vez más que como lo estaban en 1976. Entonces también estos archivos son de alguna manera materia prima para la construcción de un presente y de un futuro alternativo al que esos sectores de poder siempre nos quieren llevar. Con esto podemos dejar el primer bloque y pasar al segundo. Si hay tiempo para alguna Bien, acotación. si queda 1 minuto y medio, finalizamos volvemos a ingresar con el mismo link. Y continuamos Buenísimo. con la exposición, Guille, que está muy interesante. Seguimos con... Gracias. Ojalá que les parezca a todos así. Bueno, ahora sí podemos dar comienzo al segundo bloque de la clase de hoy. No sé si está Guille por ahí. No se escucha. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Y se ve la pantalla con estas fotos tan lindas? Se ve perfecto. Bueno, acá pusimos esta placa que tiene que ver con un tema bien actual, sobre el cual un archivo de la memoria tiene algo que decir, que es el avance del negacionismo. Y ahí hay fotos que son bastante recientes, ¿no? La Casa Rosada, con bolsas negras, con nombres de dirigentes actuales, pero de alguna manera emulando al accionar de las fuerzas represivas del pasado. Un Falcon verde, que era por supuesto un ícono de los operativos de secuestro de militantes políticos, sociales, en los años 70, y que acá dice sí a la vida, y está lleno de gente sacándole fotos. Fíjense alrededor los periodistas cómo le sacan fotos. Y fíjense un poco lo que decimos acá en el texto, cómo a partir de la última experiencia neoliberal en la Argentina, que fue la de la presidencia de Mauricio Macri, y en nuestra provincia la gobernación de María Eugenia Vidal, el negacionismo apareció en el día 1 de ese gobierno, ¿no? La primera medida de Macri es la de meter 2 jueces de la Corte por decreto, y esos jueces de la Corte venían con una misión: achicar y acortar con el famoso 2x1 las penas de los genocidas que habían recibido durante los 12 años anteriores. Inmediatamente, lo primero que hace esa Corte, que tan arriesgadamente Macri reforma por dice ahí una compañera, Vicky Peralta, que no está escuchando, no sé si es ella sola. Dice, esta medida que toma Macri, tan temeraria, de meter 2 ministros por decreto, y estos ministros ya venían con este mandato, ¿no? El diario La Nación
editorializa el 11 de diciembre de 2015, primer día de gobierno macrista, que hay que acortar las penas a la mitad de aquellos que están condenados, porque pobrecitos, son gente vieja. Bueno, paralelamente lo que se hace es con militantes sociales como Milagro Sala, funcionarios del gobierno anterior, no cualquier funcionario, los más ligados a políticas sociales o a políticas que tienen que ver también con los derechos humanos, las prisiones preventivas. Y finalmente terminan desde el gobierno de Vidal un video filtrándose donde hablan diciendo que quisiéramos tener una Gestapo, ¿no? Una Gestapo para perseguir sindicalistas. Todo esto mientras que una campaña mediática dice no son 30.000, no son 30.000. Funcionarios del gobierno de Larreta, Darío Lo Pérfido, poniendo un número diciendo son 7.000, no son 30.000. Si yo pongo en duda un número, pongo en duda toda una lucha, ¿no? Nosotros tenemos muchas respuestas para eso. Bueno, ellos que están vinculados familiarmente, empresarialmente, políticamente con la dictadura, la última dictadura militar, y ellos que lo hicieron, que nos digan cuántos son, ¿no? Que ellos digan cuántos son, que aquellos archivos que se destruyeron, que se guardaron, que se escondieron, donde seguramente tienen registrado cada centro clandestino, que aparezcan, que hablen, que digan quiénes tienen los nietos. Ahí vamos a ir encontrando a los 30.000 seguramente. Pero bueno, estos archivos también son un antídoto en la medida que se usen bien, que se difundan, que sus papeles donde se comprueben y se conozcan las atrocidades cometidas puedan circular en manos de amplios sectores, no únicamente de sectores intelectuales y militantes. Esto también es un antídoto contra el negacionismo. Y sobre esto vamos a volver en la actividad del tercer bloque. Ahora le paso la palabra a Juan Pablo. O a Esteban. ¿La palabra y la silla? Todos. Sí. Igual se ve por la mitad, así que va a ser... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Esteban, director de documentación. Acá hay alguien que compartió pantalla, ¿puede ser? Estaba yo. Bueno, ¿estamos, Juan? Perfecto, dale. ¿Comparto? Sí, sí, sí. Bien, dame un segundito. Lo que yo les voy a contar un poco es el trabajo que venimos haciendo en relación a todo lo que contaron mis compañeros anteriormente. Una de las trabajos dentro del archivo provincial de la memoria, que tiene que ver que lo han mencionado mis compañeros, de que la dictadura no fue solo militar, sino también cívico, y dentro de ese cívico, uno de los elementos más importantes que representan esa pata es la justicia, es el Poder Judicial. Una de las unidades de asistencia para causas por violaciones de derechos humanos que trabaja en los juicios que se están llevando a cabo, en el 2020 presentaron lo que se llama un IPP, un trámite judicial, que lo que pidió es la detención de destrucción de expedientes judiciales del periodo de dictadura. Porque regularmente se demandan a destruir expedientes, y se encontraba acá en la Departamental Judicial de La Plata, había un lote de alrededor de 100.000 expedientes que estaban a punto de ser destruidos, donde estaban muchos del periodo de la dictadura. A través de esta resolución se detuvo esa destrucción, y nosotros como Archivo Provincial de Memoria venimos coordinando ya desde hace 2 años el trabajo del relevamiento para encontrar, identificar documentos en esos expedientes que estén vinculados con víctimas y accionar del terrorismo de Estado. Es en ese sentido que empezamos desde el mismo fines de 2020 y aún al día de hoy, haciendo ese trabajo conjuntamente con otros organismos, y hemos logrado identificar
muchos expedientes vinculados al terrorismo de Estado, de los cuales encontramos, por ejemplo, uno que tenía que ver con Jorge Julio López, que no había sido presentado en las causas, y hemos encontrado otros 52 expedientes que fueron presentados en causas de lesa, utilizados por el equipo fiscal en los juicios. Después, a partir de este trabajo que venimos haciendo, surgió la idea de construir, de armar una muestra que la definimos como una muestra itinerante porque tenemos la intención y tuvimos la intención de que recorra toda la provincia, y es una muestra que explica esa relación y esa colaboración que existió entre la pata militar de la dictadura y la pata civil a través del Poder Judicial. Si querés cambiar, Juan, la placa, lo que vamos a ver acá, no sé, ahí está. Sí, ahí estamos. Acá lo que les estábamos mostrando, no sé si se llega a ver con absoluta claridad, pero esto es la muestra que nosotros armamos para presentar a la sociedad. Son paneles que en su medida original son paneles grandes de alrededor de 1,5 metros de alto, que explican un poco, que hacen un poco de historia de cuál fue el rol de la justicia en el periodo de dictadura. Inclusive antes también, digo, cuando se instaura la dictadura, intervienen todos los poderes del Estado, inclusive el Poder Judicial. Y aunque de alguna manera la idea era mostrar que la justicia era independiente del poder ejecutivo, o sea, de la dictadura, ellos cambiaron, nombraron a algunos jueces que eran cómplices del poder de la dictadura, y bueno, y así de esa manera empezaban a actuar a través de ¿cómo se puede decir? De formas de seguimiento a militantes, a trabajadores, a gremialistas, a estudiantes, y esa persecución se fue dando de diferentes maneras. Si me permitís... Perdón, Yo veo que está la de la recomendación. No, me bloqueé, pero ¿podés hablar vos? Sí. A ver, ¿se me escucha? Ahí justito Esteban tuvo un inconveniente con el micrófono, así que vamos a seguir desde acá. Como le venía comentando Esteban, la muestra tiene la idea de mostrar, valga la redundancia, lo que fue el accionar del Poder Judicial, y lo que hicimos, en base a ese relevamiento, es centrarnos en dos mecanismos que nosotros encontramos, en realidad, a partir de este análisis, que eran bien gráficos de esta complicidad. Puntualmente, lo que tenía que ver con el rechazo de los habeas corpus, volvemos a esa plaquita, perdón, y lo que encontrábamos en la falta de investigación en las caratulaciones como privación ilegítima de la libertad. La cantidad de habeas corpus rechazados con costas a familiares y allegados que nos encontramos fue, la verdad, que abrumadora. Un poco la muestra buscaba reflejar eso, y está compuesta, además de los paneles que bien les contaba Esteban, está compuesta por vitrinas que muestran documentación en donde esos habeas corpus son impresos, y un panel audiovisual donde se trabaja con la figura de las víctimas del terrorismo de Estado. Luego de dar cuenta de esos dos mecanismos principales, también lo que buscamos reflejar Juan Pablo, es la sociedad en relación a esto, y quisimos destacar el rol de los organismos de derechos humanos, como a lo largo de lo que fue
tanto el periodo dictatorial como Pues, los 40 años de democracia que se estarían celebrando este año, bueno, se encontraron con diferentes impedimentos y con diferentes espacios para la construcción de las políticas que después se instauraron de memoria, verdad y justicia. También se rescata este relevamiento que bien les contaba Esteban sobre lo que son los programas de destrucción de expedientes del Poder Judicial y sobre material del archivo judicial bonaerense, del archivo histórico bonaerense, perdón, el archivo histórico del Poder Judicial, está, del Departamento Histórico, bien digo. Y un poco también esto cierra con la idea de que un poco esbozaba, o en realidad bien enunciaba Guillermo acerca de la deuda que aún sostiene, que tiene la justicia para con la democracia, con esta avanzada del negacionismo, y un poco la idea era esto, mostrar una producción, se asocia con lo que habíamos dicho en un inicio, con la necesidad de, si bien llevar adelante tareas de archivo, también llevar adelante tareas de divulgación y de bueno, poner la discusión en la órbita pública. Esta es una manera también de dar acceso, de dar a conocer los documentos con los que se están trabajando y sobre los cuales se están investigando. Como les había dicho, esta muestra está compuesta también por esos documentos y por material audiovisual, la cual esperamos seguir este año recorriendo el territorio. Hemos podido recorrer desde el Partido de la Costa, Bahía Blanca, hemos estado acá en la ciudad de La Plata y tenemos un calendario también para este año de seguir difundiéndola. En este momento se encuentra en Mar del Plata y bueno, seguiremos haciéndola recorrer. ¿Cuál es el mecanismo del habeas corpus que comprueba la complicidad, se puede decir algo? Bien, vuelvo sobre, acá me hacen una observación sobre la idea del habeas corpus. Sí, lo podemos también, ahí en las consignas que más o menos habíamos buscado desplegar para trabajar con ustedes o para poner un poco en discusión todo esto que venimos charlando, la idea del habeas corpus aparece como algo muy potente porque es muy gráfico al momento de evidenciar esa complicidad, de encontrar esos entramados entre el Poder Judicial y el accionar del terrorismo de Estado. Quedan muy patentes esa negación a dar respuesta por parte del Estado. Y también los invitamos a pensar, a ver si conocen acerca del recurso de habeas corpus, cómo es que funciona, cuándo se presenta. Esta era la primera instancia que tenían los familiares frente a la justicia para tratar de averiguar algo sobre sus seres queridos. Si les parece, los dejamos un poco con las consignas que nosotros teníamos pensado que funcionen como disparador, según entendemos la dinámica un poco de la charla de hoy o de la clase, es que nos dividamos en grupos, así que un poco queríamos trabajar sobre estas cuestiones. Primero, ¿dónde buscarían información acerca del pasado reciente de la localidad donde ustedes están? A ver si hay algún espacio donde uno pueda saber qué pasó durante los años bien de dictadura o el pasado reciente que nosotros llamamos a estas décadas anteriores a donde nos encontramos. De acuerdo a lo que un poco comentamos, ¿cómo caracterizarían el accionar ahí de la justicia? ¿Sí? Y si ven alguna continuidad con lo que está sucediendo hoy en día, queremos reflexionar también un poco al respecto. ¿Por qué creen también ustedes que es importante divulgar qué es lo que contienen estos archivos? ¿Cómo lo harían desde su lugar? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo pensarían estas formas de comunicar? ¿Y cómo creen, por último, ¿no? que contribuyen estos archivos frente a este embate del negacionismo que hoy por hoy se ve en la sociedad? Un poco dejar eso en el aire y no sé, Lucía, chicas, ¿cómo dicen por ahí de seguir? Ahí está, estábamos copiando las consignas, disculpen. Sí, ahora hacemos los grupos, vamos a hacer 2 grupos como para que sea más 3 grupos, para que sea más dinámico. Ustedes pueden entrar igual en cada uno de los grupos y ir viendo cómo van.
Si quieren lo hacemos hasta el corte de este Zoom y continuamos en el Zoom siguiente. No se vayan a los alumnos, estudiantes, les digo, participantes de este curso, no se vayan, debatan esto, ahora les copiamos las consignas para que les quede en el chat y ya armamos los grupos. Perfecto. Ahí está, ahí lo enviamos al chat para que todos puedan tener acceso a lo que son las consignas. Sí, son consignas bastante generales, si hay alguna duda pueden plantearla ahora, si quieren, y ahí armamos los grupos. Un poco, perdón, un dato más en relación a las consignas. Lo que buscamos es una reflexión, nada, una charla más que nada, ¿sí? Son disparadores, me parece que son de fácil elaboración, más que nada para que dinamicen por ahí un intercambio. Así que, nada, la propuesta es charlar, Buenísimo. básicamente. Se van a armar 2 salas y va a quedar la sala principal como un espacio de grupal también, ¿sí? Ahí está. Ahí va. Ahí está. Necesitamos que a quienes les solicitamos que pasen a la sesión principal, se pasen, por favor.
Que active Malena, ¿podés activar el micrófono, la cámara, por favor? Ahora estamos admitiendo compañeros para que pasen a esta sala, pero te pedimos una participación más activa. Compañeros, si pueden ir debatiendo acá, los que quedaron sueltos. Manu, te pasamos acá para que se arme un poco de debate. Malena, Sara, Vero, Tiziana, si pueden hacer un debate acá, lo mismo que en los grupos, digamos, pero son compañeros que generalmente se quedan afuera de los grupos, así que estaría bueno que participen de lo que son las consignas. Nada, Manu, como para meterle, te trajimos acá como para meterle un toque de swing a esto. Bueno, ¿de dónde son, Mazo? Hola, ¿cómo está? Ah, Buenas. perdón, justo iba a hablar Manuela. No, le preguntaba a los Listo. compañeros y compañeras de dónde eran, pero para iniciar una conversación. Buenas. Polis, ¿Todo bien? creo que soy la única conectada, no sé bien. Ah, A ver. Ah, no, hay un par más. bueno, de una. ¿Vos de dónde sos, Male? De Capitán Santo soy. No creo que conozcas, es un ¿De pueblito Sarmiento? lejano. Sí. Sí, conozco, mi madrina es de Capitán Sarmiento. ¿En serio? Sí, los Wow, Santesteban. Ah, sí, conozco, sí. Bueno, lugar gobernado por el peronismo durante muchos años, pero ahora hace tiempo ya no. ¿Cierto? Sí, sí, exactamente. Hace poco estamos con radicalismo, Juntos por el Cambio, pero sí, fuimos gobernados mucho tiempo por el peronismo. Ostoich, bueno, era. Sí, sí, básicamente desde comienzos. Tal cual. Bueno, respecto a la primera pregunta, no sé ahí en Sarmiento cómo será la movida, yo estoy en Bahía Blanca. Acá tenemos la Universidad Nacional del Sur, precisamente la Secretaría de Cultura y Extensión, en el 98, creó un archivo de la memoria propio que articula mucho con el CONICET, donde hay una banda de data y donde se siguen produciendo nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos. De hecho, hace poco fui a un acto al Colegio de Abogados, donde presentaron 9 archivos de personas desaparecidas durante la dictadura que eran docentes, no docentes y alumnado. Así que, bueno, Claro, sí. no sé allá en Sarmiento qué onda. ¿Tenés idea? Sí. En menos donde podría sería el Museo de Cultura que tenemos. Tenemos un museo, una casa de la cultura, en donde se guardan todos esos tipos de archivos.
también hay, bueno, cosas materiales guardadas desde los comienzos. Pero sí, yo creo que me podría acercar o a ese museo de la cultura en donde hay muchos archivos, que tenía entendido que había también estilo una carpeta con ese tipo de archivos, o si no, a lo que es la municipalidad, la intendencia, que ahí claramente hay un poquito más de cosas desde los comienzos, pero yo creo que me podría acercar a alguno de los dos. Estaría bien, a alguno de los dos. ¿Y el resto, alguien quiere hablar, o alguna compa? Bueno, yo no recuerdo la pregunta 2, el disparador 2, ¿a Pero dónde Manuela, iba? antes, ahora las ampliamos, pero antes quería hacer una acotación. Primero quería preguntarles a Tiziana, Melina, que están allí, a Sara, que ven alguna señal de supervivencia, que digan hola, hola, acá estoy, y que cuenten de dónde son, porque por ahí nosotros ahí podemos tirar algo, saber dónde se puede buscar. Y segundo, que yo recién las escuchaba tanto a Manuela como Manuela, vos estabas dialogando con Malena. Y más allá de lo que ya está instituido como archivo, en los dos casos que ustedes decían, tanto en Bahía como en Capitán Sarmiento, también un poco la pregunta me parece que también va dirigida hacia qué lugares iríamos para engrosar ese archivo o para formarlo si no existiera. ¿Qué lugares se le ocurren que todavía hoy pudiera guardar información que pueda ser de utilidad para todo esto que decíamos antes y que todavía esté en un lugar donde nadie lo tocó, nadie lo fue a ver, ¿no? ¿Les parece que podamos debatir, Agustín, que aparece por ahí conectando el audio, a dónde les parece que se podría ir a hacer un relevamiento, utilizando esta ley del Registro Único de la Verdad que tenemos, que nos abre un poco las puertas? Bueno, a mí se me ocurriría, aunque supongo que esos datos ya deben estar relevados, pero de todas maneras, frecuentar los espacios y las sedes de los partidos políticos, eh, bueno, sobre todo los más, comillas, revolucionarios y subversivos. Por un lado iría por esos lados, por las instituciones educativas también, indagar sobre los centros de estudiantes en ese momento, de en qué colegios, y rescatar información también de ahí. Como que apuntaría, ¿no?, a los espacios frecuentados por jóvenes de los 70 en Bahía Blanca. Fíjense a los que se están comunicando por el chat, Agustín Cardoso, Sara, Melina, que Manuela está tras la búsqueda de las militancias, ¿no? De las militancias revolucionarias que fueron luego víctimas del terrorismo de Estado. Ella hace, en esto que uno dice, uno elige, selecciona consciente, inconscientemente, que recuerda, que no, que lleva al archivo, que no. Ella, en la primera selección que hace acá, hace foco sobre los partidos políticos. Entonces yo ahí digo, bueno, ¿habrá una continuidad entre esos partidos políticos o esas agrupaciones políticas de los 70 y el hoy? ¿Existirán esos mismos locales o ya habrán sido allanados 1000 veces? O sea, ¿dónde están? Y si fueron allanados, esos volantes, esas revistas, esos carteles, bueno, ¿dónde podrían estar? ¿Quién los podía tener? ¿Quién se los llevó? Digo, también si quisiéramos ir sobre esa huella. Después planteaba el tema de las instituciones educativas y las escuelas. Hay mucho ahí, porque está desde los legajos de docentes y alumnos, donde puede aparecer un abrupto fin y dice, no vino más el legajo, o en el caso si es un docente, un no docente, un trabajador que fue separado del cargo por abandono del cargo, ¿no? Y en realidad esa persona o tuvo que exiliarse o fue secuestrada y no apareció más. Digo, ahí vamos a encontrar marcas, vamos a encontrar huellas que a un archivo de estas características nos
serían muy importantes para nosotros. Les pregunto a otros compañeros y compañeras que están ahí, la veo a Tiziana, la veo a Agustín, a Melina, ¿qué otros lugares podrían ser interesantes para ir en nuestra comunidad a relevar, a revisar? ¿Y qué otras temáticas? Está hablando Melina, pero se escucha muy bajo, ¿puede ser? ¿Se escucha? Muy bajito. Ah, Pero dale, si colocás la voz bien, te vamos a escuchar. por el celu es. Dale. Acá lo que nosotros vimos es un lugar donde funcionó una imprenta que fue donde se apropiaron de hijos, de chicos en la dictadura, y bueno, es un lugar hoy de la memoria y puede haber, hay. No sé si está abierto para conocer, pero hay un cartel, está todo afuera la información como para buscar sobre lo que pasó en la dictadura. ¿En qué dirección está eso, Melina? 30, 50, no recuerdo si 57 o 54, 55, no recuerdo bien. Bien. Melina se está haciendo referencia a una casa que nosotros la conocemos como la casa Mariani Teruggi, que es una casa que está en la calle 30 y que todavía tiene todas las marcas del ataque que sufrió por parte de las Fuerzas Armadas en noviembre del año 1976, y donde se supone que solo salió con vida por la brutalidad de ese ataque. Vos, Melina, seguro si pasaste por ahí, viste que había una furgoneta con todos los tiros que se ve desde el garage y un boquete enorme en la ventana de entrada. Incluso trabajo de eso y bueno, y nada, estuvo muy bueno. Lo tengo que buscar, pero hice un trabajo sobre exponiendo lo que había pasado en esa casa. Está muy bueno sobre la historia de eso. Qué bueno. Vos sabés que sí, bueno, eso hay una marca de memoria importante, y ahí se llevaron, aparentemente la única sobreviviente es Clara Anaí Mariani Teruggi, cuya abuela Chicha Mariani es fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, todavía Clara Anaí, que fue secuestrada de esa casa, no ha sido recuperada, ni ella ha recuperado su identidad. Es un lugar de memoria. Ahí yo quiero hacer una diferenciación para todos. Una cosa es donde podemos ir a buscar información, y otra cosa es donde hay una información que no está en otro lado, que es original, que es testimonio de esa época, ¿no? Que no fue producida para esto que nosotros la estamos usando ahora, pero que a nosotros nos puede iluminar, nos puede contar, nos puede dar verdad. Que era nuestra charla, así que no sé si yo estaba en el grupo. Si alguno de mis compañeros... Estábamos en la sala 1, sí. Bien, adelante nomás. Con Vicky y Agustina y no sé quién más, otro más. Ok. Nosotros, bueno, hicimos una respuesta concreta de la 1, que bueno, ahí está, la leo. Para recordar información sobre la historia de nuestras localidades, hoy en día se nos pueden ocurrir muchos lugares para poder recurrir a ellos en busca de memoria. Entre los chicos compartimos lugares de nuestras localidades en los cuales podemos recordar información. Bibliotecas, museos, puntos de memoria, como lo son lugares clandestinos de detención, son algunos de ellos, entre otras como lugares de archivo de memoria local. Hay muchas formas para poder llegar a nuestras raíces en nuestras localidades. Todas son diferentes y todas tienen lugares diferentes a donde poder recurrir.
Bien. Nada, hablamos que en Olavarría, donde está Agustina, hay un lugar de archivo de memoria local. También hablamos que en Quilmes está el Pozo de Quilmes, el cual era un centro clandestino de detención, y los chicos también compartieron que hay bibliotecas en las cuales ellos se acercan para poder recaudar un poco de información de lo que fue la localidad durante el último golpe cívico-militar. También como museos y personas a las cuales se pueden acercar para interactuar porque son próceres en sus localidades o personas que lo vivieron y también saben quizás cosas que no podemos encontrar ni en libros, ni en museos, ni en ningún lugar de memoria. Está muy redonda, no sé si se escucha ahí, muy bien trabajada para este tiempo tan escaso que tuvimos para todo. La verdad que felicitaciones, porque está completísimo, supera las expectativas. No con eso quiero asustar a las otras dos salas, así que como quieran, por ahí si por una cuestión de tiempo las otras dos, la sala siguiente quiere hablar de la segunda consigna, es lo que tendríamos que haber hecho, por ahí repartirnos las consignas, ¿no? ¿Qué opinan? No sé, nosotras, bueno, yo era parte de la sala 2, y con respecto a la pregunta número 1, además de todos los lugares que mencionó el compañero, también le agregamos las intendencias, porque somos de municipios chicos como Lezama, por ejemplo, y no conocemos por ahí de archivos de la memoria municipal o local. También está el museo y demás, y agregamos la intendencia por si acaso. Y si quieren... Está muy bien ir por, en todos los casos, en los municipios chicos y en los municipios grandes, ir por la intendencia y por todas las instituciones del Estado, porque uno tiene que pensar, por ahí en el caso de Lezama es una excepción porque es una intendencia creada después de la dictadura, pero como tal, ¿no? Pero todos los organismos del Estado estuvieron absolutamente atravesados por las políticas del terrorismo de Estado. Las escuelas, los municipios. Así que las instituciones hay que recorrerlas absolutamente todas cuando uno quiere ver qué sucedió y reconstruir ese tiempo tan difícil de reconstruir. Muy bien ahí. ¿Alguien más quiere completar la consigna 1? Tal vez de la sala 3. Primer puesto compartido, Keito, equipo nacional de menores de 12 años. Creo que está hablando Melina, pero no se la escucha. Bueno, y el grupo 2, acá un poco como para... Yo era de la... Ahí va. Yo hablando más y pudimos dar más que nada. Se escucha mal, Malena. La primera pregunta se escucha entrecortado, no te podemos escuchar bien. Por ahí si desactivas la cámara, debe ser algo de internet. Bueno, compañeros, ¿che? No, ¿alguien más quiere avanzar con las consignas? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, que Manu, no sé si tenés algo para decir.
estuvieron trabajando acá. No, bueno, más o menos lo que dijeron les compas, en resumidas cuentas, también empezamos a pensar como saliendo de, no sé, de los partidos políticos, de los espacios políticos, de las instituciones educativas, de los sindicatos, donde, bueno, claramente podemos encontrar data en esos lugares y es en los primeros lugares donde se va a buscar. Pensaba también como decían, las instituciones del Estado, ¿no? Lo importante de indagar en las comisarías locales, en las Fuerzas Armadas en general, sea el nivel que sea, las listas negras, que eso nos pueda llegar a disparar a otra cosa en cuanto a personas, en cuanto a contenidos. Bueno, nada, eso para agregar nada más. Para redondear un poco esa consigna, a mí me gustaría por ahí pensar en de qué nos olvidamos, ¿no? En esta vorágine de hacerlo todo rápido. Una, y pensando en Bahía Blanca, donde existe, hay un claro ejemplo de la complicidad, no solamente de la justicia, como hablamos recién, sino de los medios de comunicación. Están también los archivos de los propios medios de comunicación. Más allá de que, como en el caso de Bahía Blanca, donde existió un medio que era Nueva Provincia y fue un actor clave en las políticas de la dictadura y en su favor, de todos modos esos archivos nos sirven porque si bien ellos lo cuentan desde su propia perspectiva, y es una cosa que uno lo puede, lo conoce, cuál es la perspectiva que tienen, tenían acceso a mucha información y aparte tenían la impunidad para hacerlo y para pedir la cabeza de tal y para anunciar o festejar un operativo hecho contra tal o tal grupo. No olvidemos esos medios en cada localidad también, y aquellos que tienen esa continuidad y que eran medios que salían y circulaban en los años 70, son fuentes de información muy interesantes que a veces están, como bien decían ustedes, en las bibliotecas, esos archivos de esos medios, o en centros culturales, lugares donde, o en archivos, ¿no? donde han ido esos medios. No me quería olvidar de ese recurso. Y por otro lado, hoy cuando Esteban hablaba de la justicia, él dijo que nosotros pudimos trabajar con la departamental La Plata, con el Departamento Judicial de La Plata, pero todo el territorio de la provincia está recorrido por la división que hace el Poder Judicial, y hay una departamental Bahía Blanca, hay un departamento Dolores, Mercedes, y allí también constan esos famosos habeas corpus rechazados que tienen que ver con las familias cuando iban, y el habeas corpus es pedir que el Estado me diga si tiene o no tiene, si esa persona que yo estoy buscando la tiene en presa, y bueno, ellos no querían, no podían, lo que decían, hacían era no contestar, y había una orden para que no lo hicieran, y calladitos cumplían con eso. Pero ahí tenemos la prueba, ¿no? La prueba de que alguien fue y reclamó en la justicia, que la justicia le dijo que no tenía ni idea, no podían decir nada, y luego encontramos que esa persona estuvo en una comisaría que por ahí estaba a 2 cuadras de ese tribunal. Hay en el chat lo de Melina, que no podía hablar porque no se le escuchaba, y dice que en su sala hablaron de que era de una ciudad más chica y que estuvo pensando en lugares donde hay mucha movida pública, incluso en el momento de la última dictadura, por ejemplo, escuelas, clubes, hospitales, intendencias, museos de cultura, comisaría, etc. Todos los lugares que cita son interesantes y siempre podemos encontrar algo ahí. Ni hablar de los hospitales. Recordemos la cantidad de niñes que fueron secuestrados al nacer y luego sus madres desaparecidas una vez que cumplían con el ciclo del embarazo, y en los hospitales o se fraguaban certificados de nacimiento falsos, con el nombre de otra persona para hacerlo pasar como nacido hijo de otra mamá, donde se pueden encontrar también, como hemos encontrado recientemente en San Nicolás, el hecho de que entró un bebé asfixiado por gases de un ataque que
que hubo en una casa en San Nicolás, y ese bebé luego fue entregado a una familia. Hoy es Manuel González Granada, que recuperó su identidad hace más de 10 años, pero figura su ingreso a los registros del hospital de la ciudad de San Nicolás. Podemos pasar a las siguientes preguntas. Si quieren, empezamos de nuevo por la sala 1. En el caso de, no sé si llegaron a debatir, perdón Guille que te interrumpa, no sé si llegaron a debatir las respuestas de la pregunta 1 y 2 y 3, pero si te parece podemos hacer así como una apuesta en común donde participen todos, no divididos en grupos, sino tipo ir armándola acá y armando como el debate acá, digamos. Me encanta. Yo entonces ahí lo que diría es, leo en voz alta la consigna, dice, de acuerdo al ejemplo de lo que trabajamos recién, ¿cómo caracterizarías el accionar de la justicia en la última dictadura? Algo de esto dijimos recién. Y la segunda pregunta viene con todo, la subpregunta de esta. ¿Crees que existen continuidades entre ese pasado y la actualidad? ¿No? Estamos preguntando, esa justicia donde la vemos tan comprometida con esos poderes, hoy ¿cómo es esa justicia? ¿Qué tiene esa justicia que lleva adentro, o ese poder judicial, que tiene que ver con esa complicidad, ¿no? Con esa, ¿qué reflexión podemos generar en torno a poder judicial, dictadura, actualidad? Nosotros también habíamos charlado una cierta parte de la 2, consigna número 2, y habíamos pactado algo relacionado, digamos, una respuesta, digamos, relacionada. Si quiere la leo. Por favor. Bueno, luego de que Mauricio Macri asumiera como presidente en 2015, pudimos relacionar ante el avance del neoliberalismo bastantes cosas sobre el accionar de la justicia relacionada con la última dictadura cívico-militar ocurrida en Argentina. Dialogamos y llegamos a la conclusión de que varios jueces actuaron de forma perseguidora a estudiantes, militantes y a una organización que no fomenta política neoliberal y que está en contra de la desigualdad social y económica causada por la misma. También habíamos hablado de que luego de que Mauricio Macri dejara tanto avance sobre el neoliberalismo y se viera un poco más la oligarquía del poder, ya se me olvidó ¿cómo se llama? La otra parte. Pero bueno, habíamos hablado de que la justicia hoy sigue actuando violentamente, teniendo represión, y más desde que pasó del 2015, que hubo muchas represiones, hubo muchas manifestaciones, y no sé si algunos de mis compañeros también quieren seguir hablando porque yo ya me quedé. Habíamos dicho, Guille, lo de la búsqueda de beneficios para los culpables por delitos de lesa humanidad, tipo la reducción de condena, la prisión domiciliaria, que es algo que también pudimos ver en el último gobierno neoliberal, que está relacionado con el gobierno neoliberal, pero de la dictadura. Sí, y actualmente también hay algunos jueces que todavía siguen sometidos por esta gente que es financiera de alta cultura y todo eso. Claro, también habíamos hablado desde que se planta mucho el neoliberalismo en Argentina, fomentado por empresas que lo financian esas ideas, financian la violencia, financian a los medios que también tienen mucha repercusión en el pueblo, dando información errónea, equivocada, y cosas así. Y por ahí utilizando a la justicia, al Poder Judicial como una herramienta, ¿no? Para poder instalar, digamos, lo que ellos vienen a buscar, que es la perpetuidad en el poder. Exactamente. Eso que dicen los últimos dos compañeros se sintetiza un poco en los chats del Lago Escondido, ¿no? Esto que se supo este verano de esta reunión fomentada por empresarios, por medios de comunicación, que llevan a una mansión de un magnate extranjero en el sur, en el mismo lugar donde la justicia acorrala a los mapuches, originarios de esas tierras,
Sin embargo, se reúnen allí en una mansión la gente del diario Clarín, varios jueces, fiscales y empresarios a planificar, bueno, vaya a saber qué o ya sabemos qué, ¿no? Ahí un poco se reúnen todos esos, se ejemplifica un poco eso que ustedes dicen. Sí, Yo quería, perdón. yo creo que lo que leímos o vimos eso, vimos que truchaban un montón de documentos legales para poder, hacer como que no pasó nada y lavarse la mano mutuamente. También lo vivimos con lo que fue el intento de homicidio de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Eso, a ver, no se le ocurrió a nadie así de la nada de levantarse, eso fue financiado, fue tapado, y obviamente que eso fue financiado por alguien que promueve la idea neoliberal, promueve el odio, y ya esto en Argentina lo estamos viviendo bastante. Lo estamos viendo con Milei, lo estamos viendo con Macri, con Larreta. O sea, hay una idea que es plantear el neoliberalismo en Argentina, sacar, aprovechando debilidades en una grieta dentro del gobierno actual, y quieren aprovechar eso y hacerlo de cualquier forma, y no tienen problema en poner un montón de plata para comprar medios, para comprar a la justicia, para hacer atentados, para atentar sobre la democracia que ya lleva 40 años sin interrumpir. Yo también quería agregar que en cuanto a el actuar del Poder Judicial durante la última dictadura militar, donde claramente se estatuye un poder de facto que suspende a los poderes del Estado, el Poder Judicial sigue funcionando y mostrando una imagen de cumplir con uno de los mayores preceptos constitucionales, que es el de división de poderes, jugándola de independiente cuando su proceder era totalmente ilegal y arbitrario por definición. Y como esto que decían, de que se usa como una herramienta, y ahí veo claramente la relación entre lo que sucedió y lo que sucede hoy día, que es cómo a través de las sentencias, de los pronunciamientos judiciales que están como plagados de legitimidad, sea por los medios, sea por la historia del Poder Judicial, bueno, eso merecerá un análisis aparte, cómo legitiman ciertos discursos, cómo disciplinan al arco político y cómo generan sentido, ¿no? Que eso también es algo de que en la definición de qué es la memoria estábamos intentando acercarnos a decir, bueno, es un ejercicio, es una construcción de sentido, y cómo ellos lo hacen a través de instrumentos que parecen legales pero no lo son. Y así, bueno, legitiman no solo que intentan matar a la vicepresidenta de la Nación, sino que ni siquiera toman cartas en el asunto, ni siquiera deliberadamente y de una forma descarada omiten hacer lo que tienen que hacer, que es investigar y llegar a la verdad. Entonces, es un proceder ilegal, arbitrario e inconstitucional, de principio a fin. No olvidemos, completando lo que dice Manuela, que también la vicepresidenta no solamente sufre ese atentado que no es investigado por la justicia, sino que la justicia, por otro lado, actúa muy rápido y eficazmente para condenarla y proscribirla de por vida para ejercer cargos públicos, ¿no? Esta misma justicia que acataba silenciosamente las órdenes de Videla y que legitimaba a través de la Corte Suprema de Justicia al gobierno de la Junta Militar, esta misma justicia que se sigue reproduciendo desde esos años hasta ahora, porque son los hijos los que entran porque esos que ya estaban les permiten el acceso, etcétera, etcétera, son los mismos que hoy deciden en Argentina o en Brasil de Lula que justamente aquellos líderes que inclinan la cancha hacia el lado de las mayorías y de los sectores más vulnerables sean aquellos que la justicia se les pone por delante
para no dejarlos llegar a los cargos de poder político. Y este doble juego, ¿no? Que también muchas veces habla Cristina, de no solo demonizar y condenar a los líderes populares, sino también encubrir a los poderosos, ¿no? En esa agilidad para sentenciar una cosa y en ese desvío por llegar a la verdad cuando se trata de otras. Esa doble vara absurda que rige a la Argentina y al Poder Judicial sobre todo. Exacto. El Martín Fierro decía, bueno, hacete amigo del juez, ¿no? Como consejo, y ahí está eso. Pero volviendo a los archivos, que es nuestro tema, y en la tercera pregunta dice, ¿por qué crees que es importante divulgar el contenido de los archivos? Ustedes imagínense que a la Corte Suprema, a los jueces, no les gustó cuando salimos con esta muestra que hoy les mostrábamos recién, y nos pusieron bastante piedras en el camino, ¿sí? Las llevamos a lugares, estuvo en Bahía Blanca, estuvo en Mar del Plata, en lugares donde hay tribunales que han actuado de manera muy de abierta complicidad con la dictadura, y esto no les gustó que se difunda y que se diga que hubo 6.000 habeas corpus rechazados durante la dictadura militar por todos los jueces de la provincia y porque había una orden de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, cosa que contamos ahí en la muestra y que se desprende del relevamiento documental que hicimos, de denegar, o sea, a los familiares, que en general eran madres o padres de desaparecidos, que se presentaban y presentaban ese recurso que da la Constitución, que es que, bueno, que aparezca el cuerpo, que me digan dónde está y si está preso en algún lado, que sea juzgado. Ellos decían, no tenemos idea, señor, de qué me está hablando, señora, de qué me está hablando, y además tiene que pagar este trámite, como para disuadir, ¿no? Esto que decía hoy Juan Pablo, denegación con costas. Cuando mostramos eso, y por eso es esta tercera pregunta, ¿por qué es importante divulgar el contenido de los archivos? En este caso, ejemplificando con el caso de la justicia. Eso genera conciencia en algunos, pero genera también bronca en otros que se muestran calladitos mientras que pueden, hasta que la situación los hace sacarse la máscara y decir para qué intereses responden, que no son los intereses del pueblo, que es para lo cual la Constitución los puso allí. ¿Por qué es? ¿Cómo relacionan esto? Y a ver si alguien se prende, alguien que no haya hablado hasta ahora, como cuando nosotros decimos dictadura cívico-militar, que hoy Esteban lo comentaba eso, cuando decimos dictadura cívico-militar, ¿cómo lo podemos vincular con estos hallazgos en los archivos? ¿Y qué otros sectores que comprenden a esta parte de la denominación a cívicos fueron protagonistas, ideólogos de esa dictadura sanguinaria que se vivió en la Argentina en los años 70? ¿Por qué cívicos y qué vinculación tiene con esto que estamos hablando? ¿Por qué decimos dictadura cívico-militar? Bueno, hola. Hola. Bueno, yo entiendo por cívico esto, ¿no? De que hubo la participación y como el apoyo, digamos, ¿no? De distintos sectores, ¿no? De la sociedad. Lo mismo cuando decimos, bueno, podemos ir a un hospital, podemos ir a una iglesia, o sea, a una iglesia, como que hubo muchas partes, muchas personas compenetradas, digamos, en esto. En lo mismo en la educación también, bueno, eso se me ocurre a mí por cívico, ¿no? Me parece, como que no fue solamente las fuerzas políticas o las fuerzas armadas. Y la misma sociedad era la que estaba. ¿Cómo era tu nombre, que no me sale acá? ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Fíjense qué interesante lo que dice Lorena, ¿no? Sí, te escucho. Sí. Lo que dice Lorena, fíjense qué interesante, porque ella dice, bueno, son gran parte de la sociedad. Entonces también en el presente por ahí no nos tiene que sorprender tanto cuando vemos a medios de comunicación, a partidos políticos que salen con estas cuestiones negacionistas.
Pero lo cierto es que la justicia, cuando tuvo que actuar, presionada por los movimientos de derechos humanos, ¿no? Fue lenta en muchos casos, pero también se circunscribió a juzgar a los militares y a los policías en algún caso. Es muy raro que los civiles, cómplices de esto, ¿no? Estoy hablando desde un juez que, como se cuenta nuestra muestra, un juez que entraba a los centros clandestinos de detención, o un médico que firmaba un acta de defunción y decía que la persona había tenido un golpe en la cabeza, pero después está en una fosa NN en el cementerio con un balazo en la nuca, o una partera que asistía a un parto de una detenida en un centro clandestino. Digo, todos estos sectores de la sociedad que eran civiles, por decirlo de alguna manera, y gracias al accionar también de la justicia, que es la parte civil tal vez más letrada, más prestigiada, de sectores más altos de la sociedad, la ha sacado barata. Esos sectores civiles la han sacado barata. Te Sí. interrumpo un cachito, quedan 8 minutos más o menos de la reunión y en base a esto que estás planteando, hace poquito se murió Blaquier, dueño de la empresa Ledesma, una de las empresas cómplices de la dictadura, y creo que eso también se puso bastante en discusión. Perdón que me meta, pero me reinteresa el tema y por eso lo digo, digamos, como es algo cotidiano que les pibes pueden ser conscientes, digamos. Blaquier es un dueño de una de las azucareras, una de las empresas más grandes de lo que es la República Argentina, y fue no solo cómplice, sino bastante culpable, digamos, de muchos hechos de violaciones a los El derechos principal humanos. hecho se llamó el apagón de Ledesma, que es que la gente vivía ahí en ese pueblo de Ledesma, que eran todos empleados de la fábrica, y al otro día del golpe de Estado, o esa misma noche, entre esa noche y el día del golpe de Estado, apagaron las luces y en ese apagón entraron las patotas a llevarse a todos aquellos que estaban en el sindicato, que pedían aumento, que pedían mejoras laborales, en el ingenio Ledesma. Cuando vayan a comprar azúcar, si hay Arcor y si hay Ledesma, siempre la Arcor. La Ledesma nunca, viene de ahí, viene con manos ensangrentadas. Y además en Entonces, pandemia eran los que aumentaron los precios descaradamente de del sus alcohol. productos, del alcohol. Claro. Porque ellos fabrican alcohol exactamente con la caña, tal cual, y hubo que sancionarlos. Es un caso emblemático el que plantea Lucía, el de Ledesma. Y también es un caso de esta sociedad que se hace la Gil, por decirlo de algún modo. Un acto interesante de Horacio Rodríguez Larreta el mes pasado fue, en un mismo día, tuiteó muy compungido por la muerte de Ledesma, de este empresario, y dio las condolencias a los familiares, y el mismo día felicitó a la película 1985 por estar en la Academia de los Oscar, ¿no? En un mismo día tuiteó esas dos cosas, esos que quieren quedar bien con unos y con otros, pero que, bueno, condolerse por la muerte de Ledesma, que pasó toda su Que vida. no termina quedando bien ni con el uno ni con el otro directamente. Bueno, tal cual, tal cual. Así que bueno, les dejamos estos minutos, los tienen que llenar ustedes de palabras y que tiene que ver con la última. ¿Cómo creen que contribuyen los archivos de la memoria frente a todas estas cosas? Nosotros pusimos al negacionismo, pero un poco la pregunta es más amplia, que sería, ¿para qué servimos nosotros? ¿Para qué sirven estos archivos de la memoria? Según ustedes. Porque conociendo la memoria, conociendo la historia, no vamos a volver a caer en el error de cometer las mismas equivocaciones de lo que pasó durante el último golpe cívico-militar. Y también cívico porque, a ver, por más que haya sido militar, esos militares tenían familias, tenían allegados que también mancaban esa ideología de no querer a Perón y querer a los militares. Yo creo que hoy en día si a algún mayor le preguntás, no sé, que haya estado en la colimba, seguro te va a decir que prefiere a los militares antes que un gobierno así.
Y nada, también la religión, las iglesias también ayudaron a las desapariciones y cosas así, creo yo. Yo tuve, no sé, muchos comentarios de personas que nada, que contaban cosas, aberraciones que también cometía la iglesia en esos momentos. A ver, por el miedo se movilizó todo el mundo tenía miedo de ser desaparecido y demás, entonces es obvio que todos van a avalar eso, porque si no haces nada, también sos parte de eso. Y, La y indiferencia. nada, y yo creo que contribuimos mucho porque haciendo que las nuevas generaciones conozcan esa historia y lo que pasó en Argentina, nada, estamos asegurando de que no va a poder volver a eso y que nunca más va a haber un golpe militar en Argentina y que no tenemos que dejar vulnerables nuestros derechos ante nadie. Ojalá, Guillermo, sea como vos decís, ojalá que sirva lo que se hace cada uno de nosotros, pero bueno, también siempre recordemos que hablamos del neoliberalismo y no es porque sí que hablamos del neoliberalismo. Algunas ideas que hoy apoyan amplios sectores de nuestra sociedad en este año electoral, estas ideas de dinamitarlo todo, como dice Macri, de prender fuego el Banco Central, generan tanta desesperación en aquellas personas que viven como vivimos nosotros, de un sueldo, que si no sacan ese sueldo, ¿no? O que viven de un trabajo o de un comercio, digamos, aquellos que no son millonarios o que no están especulando y acumulando dólares, que solo con una dictadura se pueden aplicar esas ideas neoliberales. La única manera que un gobierno pueda aplicar esas ideas neoliberales, por ejemplo, la de los libertarios, y bueno, es sacando a la calle a quien haya que sacar para golpear, para matar y para secuestrar, y así generar el terror y que la gente se banque lo que se tenga que bancar. Por eso está tan vinculado las políticas neoliberales con estas políticas represivas. Ellos saben que no se pueden aplicar en democracia y en libertad, porque cuando la llevan al límite a la mayor parte de la población por las medidas económicas que toman, la única manera es a sangre y fuego poder llevar esas políticas a cabo. Aparte, yo creo también que una de las formas de colonialismo actuales es el endeudamiento con un ente financiero internacional como lo es el FMI. Ya saben que no pueden venir con armas, ¿entendés? Entonces, ¿qué vienen? Con jugadas estratégicas económicas, las cuales nos atan a una deuda impagable, en el cual el que es rico se va a seguir haciendo rico y el que es pobre no va a poder subir de eso y se va a quedar siendo pobre. Entonces juegan con la desesperación y la idea de alguien con un planteamiento político diferente al que estamos acostumbrados, que es el de la democracia constitucional, viene y quiere plantear, no, porque yo soy la solución y con este nuevo partido, no sé, renovador, con una idea diferente, vamos a poder salir adelante. Y nada, y no es así, te están vendiendo humo y te están diciendo mentiras, eso ya pasó en 2015. O sea, nosotros dijimos, Mauricio Macri no va a robar más porque el chabón está forrado en guita, nació en cuna de oro y ahí ya está. Entonces no se endeudó por 100 años. Perdón, Guille, que te corte, ya queda menos de un minuto. Si quieren más información, igual nos piden. Recuerden que la Dirección Provincial del Archivo Provincial de la Memoria está disponible con estas políticas, con información sobre la muestra y todas las políticas que vienen llevando a cabo. Gracias a Guillermo, gracias a Esteban y gracias a Juan Pablo, que nos dieron esta clase hermosa. Estuvo medio trabada, pero salió muy buena y se armó un debate muy piola. Nos vemos la semana que viene. No, bueno, eso. Y recuerden que todo el material que nos brinde